Abran sus Biblias, mis hermanos, en Daniel capítulo 6. Si anda Raúl por ahí, que me ayude con el micrófono un poquito, que le baje tantito para que deje de hacer feedback. Daniel capítulo 6, mis hermanos. Póngase de pie conmigo para honrar la palabra de Dios. Vamos a leer Daniel capítulo 6, el versículo 1 hasta el versículo 4, mis hermanos. ¿Está listo? Sí, dice la palabra de Dios: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Puede sentarse, mis hermanos. Iniciamos el domingo pasado una serie llamada Efecto Mariposa, y les explicaba que el efecto mariposa esta teoría fue propuesta por un individuo llamado Edward Lorenz hace algunos años, en donde él proponía que el pequeño movimiento de las alas de una mariposa pudieran convertirse en un huracán, en un tornado en el otro lado del mundo. Y entonces les explicaba que también Isaac Newton hace muchos años, en su tercera teoría, nos explicaba que a toda acción corresponde una reacción. Y entonces nos íbamos a la palabra de Dios, a donde nos enseña el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que no podemos engañar a Dios. ¿Se acuerdan que decíamos que nadie puede burlarse de Dios? Dice el apóstol Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hablábamos de la importancia de sembrar adecuadamente en el reino de Dios. No confundir sembrar con poner dinero o posesiones, porque nos habla bien claramente la Biblia de la siembra espiritual, de las acciones que usted y yo emprendemos, de las cosas que hacemos. Y estuvimos hablando de la vida de David, de su vida personal. ¿Lo recuerdan? Hablamos de la vida de David y cómo él sembró buenas y malas semillas. Sembró semillas muy buenas que le permitieron ser llamado el amigo de Dios, alguien que tenía un corazón similar al de Dios. Qué especial, ¿verdad? Que tuvo la oportunidad de ser rey del gran reino de Israel y de Judá, de conjuntar esta división que hubo en algún momento, y muchas bendiciones más que vivió el rey David, más de 70 salmos que escribió, etcétera, etcétera. Y el domingo alguien me decía, y también escribió las mañanitas. Esas no las escribió David, ¿verdad? Esas no sé quién inventó eso, ¿verdad? Y también vimos que sembró malas semillas, al grado de que en su familia hubo graves problemas de incesto, de violación, de asesinatos. Imagínense qué terrible, ¿verdad? Yo espero que nunca, si a veces cuando mis hijos se andan aruñando, que se andan peleando, siento una pena en mi corazón, ¿verdad? Una tristeza, aunque yo me acuerdo que cuando me agarraba con Joel, que siempre me ganaba porque es más grande que yo, los que lo conocen lo saben bien, seguramente mis padres pues se dolían por esto, ¿verdad? Tenemos hijos, sabemos el dolor que sucede cuando los hermanos no se llevan bien.
Ahora imagínense matándose unos a otros como en el caso del rey David. Terrible, ¿verdad? Bueno, esto tiene que ver, mis hermanos, con este versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 7. No podemos engañar a Dios. Decíamos, no podemos hacernos los cristianitos, ¿verdad? Como que todo muy bien y ahí le vamos jugando al cristiano y tratando de engañar a la gente con una cierto estilo de vida, pero estando en dos aguas, ¿verdad? Con un pie aquí y otro pie allá. Esta mañana, mis hermanos, quiero que estudiemos a este hombre que acabamos de leer, a Daniel. Que este hombre no sembró malas semillas, sembró exclusivamente buenas semillas. Daniel fue un ejemplo para su época, para sus connacionales. La historia de Daniel la pueden empezar a leer desde el capítulo 1, 12 capítulos muy interesantes. Los primeros 6 son de historia, los siguientes 6 son de profecía, muy especiales. Léalos en su casa, se va a gozar leyendo la palabra de Dios. Pero Daniel desde joven decidió sembrar una buena semilla que le permitió, fíjese usted, quiero que lo vea con la claridad, con la perspectiva correcta, le permitió ser funcionario de primer nivel de 4 reyes babilónicos. No cualquiera, ¿verdad? No cualquiera. Funcionario de 4 reyes babilónicos, de Nabucodonosor, de Ciro, de Belsasar y de Darío. Era una persona excelente. Pero ¿qué fue lo que sucedió? El rey Nabucodonosor sitia toda la ciudad de Jerusalén y se lleva con él a los jóvenes más astutos y a los hombres de mayor importancia. Se los lleva a Babilonia. Les empiezo a platicar un poquito la historia. Y cuando llegan a Babilonia, eran esclavos, se los llevan de esclavos. A ustedes y a mí creo que nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero seguramente debe de ser una sensación terrible que te quiten tu libertad. Se los lleva de esclavos y ya estando en Babilonia, se los encarga a estos varones, sobre todo a 4 de ellos. Ustedes recuerdan bien la historia del horno de fuego. A Daniel, a Sadrach, a Mesac y a Abednego, los apartan para que fueran enseñados con la mejor escuela que tenía el mundo en aquel tiempo, que era el reino de Babilonia. Les empiezan a enseñar la cultura, la lengua, para que hablaran bien. Les empezaron a enseñar los modales, las formas, para que fueran excelentes funcionarios del rey. La primera decisión, mis hermanos, que toma Daniel, quiero que vayan conmigo, Daniel capítulo 1, ahí abran sus Biblias. Daniel, la primera decisión que toma Daniel, y es una decisión tan importante que impacta el resto de sus días y la relación que tiene con los reyes y con su pueblo. Versículo 8 del capítulo 1 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando el rey los trae a su palacio y dice: a estos 4 trátenmelos bien, de manera especial, denles comida de mi mesa, la mejor comida del mundo. Y cuando uno empieza a estudiar cuál es la razón por la que Daniel decide, y sus amigos, sus 3 amigos, deciden no comer de esa comida que era tan apetitosa,
probablemente la mejor, alta en nutrimentos, muy bien escogida de los huertos del rey, animales engordados con excelentes productos, pura comida orgánica, yo creo, ¿no? Ellos deciden no contaminarse. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Toma una gran decisión Daniel, y él decide que los alimentaran con legumbres, con semillas y con agua. El jefe de los eunucos, el jefe de los guardas del palacio real, le dice: no puedo hacer eso, porque cuando te veas en peores condiciones que los demás, que el resto de los que estaban alimentando con la comida del rey, el rey me va a cortar la cabeza. Y Daniel le dice: vamos poniéndonos a prueba 10 días. Y a los 10 días los revisan, y la situación de Daniel y sus 4 amigos era mejor que la de los demás que estaban comiendo carnes y animales engordados y grasa y vino y comida del rey. Dice la Biblia que su semblante era mucho mejor, más robusto y en mejores condiciones. ¿Por qué Daniel tomó esa decisión? Muy probablemente la primera razón es porque no estaban seguros si esos animales, si esos alimentos habían sido ofrecidos a otros dioses. La comida del rey era excelente, pero no estaban seguros si había sido dedicada a sacrificios que no agradarían a Dios. Cuando ustedes y yo, mis hermanos, decidimos no contaminarnos con las cosas de esta vida, lo hacemos no porque nos vaya a causar cosas al cuerpo, o que por cierto sí sucede, no porque nos vaya, usted decide no ir a ese evento, usted decide no ir a esa fiesta, usted decide no tener relación con esas personas, usted decide dejar esas amistades, incluso hasta familia, porque usted sabe que formar parte de eso puede separarlo de Dios. Puede ser una posibilidad grande de que se separe sus ojos de Dios. Y Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Esta decisión, mis hermanos, fue la primera decisión de Daniel entre varias que le permitieron enfilarse a ser un excelente siervo, un excelente gobernante en el reino de 4 reyes babilónicos. Dice segunda a los Corintios 4:7, dice que tenemos este tesoro, el tesoro del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, en estos vasos de barro. ¿Qué somos usted y yo? Barro, somos tierra, somos polvo. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice en primera de Pedro, mis hermanos, 2, del 11 al 12, dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Wow. ¿Estamos viviendo la vida cristiana como a Dios le agrada? Oiga, es tan triste ver a funcionarios en el gobierno de todos los presidentes que ustedes gusten y manden, y vemos en el periódico que le sacan trapitos, ¿verdad? Ahí empiezan a salir el de las ligas, ¿no? Guardando el dinero en la bolsa, todo lo que da, ¿no? Apurados.
en nuestros negocios, mis hermanos, sean grandes o sean pequeños, necesitamos glorificar a Dios, siendo justos y haciendo lo correcto. Me acuerdo una vez que quería yo vender un carro, creo que fue el primer carro que tuve, y la batería del carro no servía. El carro estaba muy viejito, funcionaba, pero la batería no servía. Y entonces yo le puse en el anuncio del periódico, le puse: se vende Datsun del 79, todavía me acuerdo, le decíamos la cuchupeta a ese carro. Le dije: se vende Datsun del 79, no sirve la batería, así le puse. Dije: lo que aprendí en la iglesia es que hable con verdad. Y entonces alguien de mi familia me dijo: tontito, me dijo, pues no lo vas a vender, ¿verdad? No lo vas a vender. Y yo dije: pues puede ser que no lo venda. Nadie del periódico vino, pero sí vino alguien que vio el signo de pesos, y cuando llega a comprarme el automóvil, ¿qué creen que me preguntó? Yo no sé si Dios le puso ahí la pregunta, ¿verdad? Hoy está muy bueno el carro, dijo, y lo caló y todo. Es de esas baterías que prendían un ratito y al rato ya se descargaba, ¿no? Y me dijo: ¿y le sirve la batería? Sí, le dije, sí le sirve. Mentiroso, ¿verdad? Miren, por una batería perder el reino de los cielos. Está terrible. En otra ocasión andábamos queriendo comernos una pizza, mi esposa y yo, en Hermosillo, y teníamos del Domino's Pizza, todavía había Domino's Pizza en aquel tiempo, y teníamos un pequeño, se me fue el nombre, estampilla, ¿cómo se llama? Un cupón, se me fue el nombre. Teníamos ese cupón en el refrigerador, en que nos iban a descontar 20 pesos. Y entonces es que el ser humano tiende al mal, y yo espero que se identifique conmigo y no diga como el fariseo aquel: qué bueno que no soy como él, ¿verdad? Porque el Señor ha estado trabajando en mi corazón desde hace muchos años. Esas cosas ya no me suceden. Y entonces hablé a las pizzas y les dije: quiero una pizza de tal y tal, tengo cupón. Y me dice la señorita: ¿no está vencido? Y vi el cupón y estaba vencido. Y le dije: no. Y vino el de la moto, le entregué el cupón, él ni lo miró, se lo echó a la bolsa, le entregué el dinero y se fue. Cuando entré a mi casa con la pizza, creo que acabábamos de tener a Abrahamcito, cuando entré a mi casa con la pizza dije: por 20 pesos estoy perdiendo. Mentiroso y triquiñueloso, ¿verdad? Por 20 pesos. Porque la cabra tira al monte, mis hermanos. Porque el ser humano, si el Espíritu Santo no ha hecho la obra en él, tiende al mal. En ese momento yo recuerdo que hablé con mi esposa y no me acuerdo si nos hincamos a orar, no lo recuerdo bien, pero lo que sí me acuerdo es que oramos y le dijimos: Señor, nunca más nos vamos a exponer a perder el gozo de tu salvación por mentir, por hacer triquiñuelas. Mis hermanos, el Espíritu de Dios nos ayuda a cambiar nuestras tendencias al mal. Pero sobre todo, lo más importante es que la gente, los que nos miran, pueden a través de nuestras vidas darle la honra y la gloria a Dios, lo acabamos de leer, para que entre los incrédulos tengan una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios. Pero qué tristeza, mis hermanos, que la gente se burle de los cristianos
porque son iguales. Que nos digan hipócritas, que nos digan fariseos. Y lo peor es que usted se sienta hipócrita. Y espero que lo sienta si es hipócrita, porque si no, ya tiene el corazón endurecido, entenebrecido. Espero que el Espíritu de Dios todavía pueda redarguirle. Cuando Daniel es encontrado como un hombre perfecto delante de los reyes, es traído delante de Nabucodonosor, porque había que interpretarle un sueño, y Nabucodonosor ni se acordaba de qué había soñado. Él dijo: soñé algo y me tiene perturbado. Y entonces mandó traer a todos los astrólogos, magos, videntes de su reino. Los mandó traer. Acuérdense que Daniel era uno de los 3 gobernadores del reino de Babilonia. Y entonces manda traer el rey Nabucodonosor a todos los astrólogos, a los videntes, y les dice: necesito que me interpreten un sueño que tuve, porque estoy devastado. Y entonces les dicen: dinos el sueño. Y Nabucodonosor les dice: pues no me acuerdo. Y además, si se los digo, me van a echar mentiras. Ya los conocía, ¿verdad? Me van a inventar cosas ahí, me van a envolver. Dijo Nabucodonosor: no, señor, díganme qué soñé y luego denme la interpretación y así les voy a creer. Los astrólogos, videntes y magos les dijeron: no, pues no, eso está muy difícil, nadie te va a poder decir eso. En la tierra no va a haber un hombre que te pueda dar esa interpretación. Y entonces Nabucodonosor dice: corten de la cabeza a todos. Por mentirosos, ¿verdad? Cuando se anda haciendo todo esto de que los iban a matar, Daniel escucha y dice: yo voy a decirle al rey cuál fue su sueño y le voy a dar la interpretación. Cuando esto sucede, ustedes lean la historia, vean de qué se trató el sueño, ahí en su casa, Daniel, del capítulo 1 al 6. Cuando Daniel va frente a Nabucodonosor y le interpreta el sueño, dice la Biblia que Nabucodonosor se hincó delante de él. El rey se postró delante de Daniel y lo vistió de vestidos finos y de joyas. Desde entonces Daniel no perdió el piso sirviendo al rey de Babilonia. Daniel tenía una característica: buscaba a Dios todo el tiempo. 3 veces al día Daniel buscaba al Señor. Abría sus ventanas rumbo a Jerusalén y oraba a Dios, buscando de Él sabiduría y el bien. Daniel sembró la primera semilla. Fue algo que cambió su vida. Decidió no contaminarse con la comida del rey, así como ustedes y yo hemos decidido no contaminarnos con las cosas del mundo. Después de eso, fue diligente en todo lo que hacía. Estudiaba, oraba, estaba al pendiente de las cosas, y lo pusieron como uno de 3 gobernantes en Babilonia, y de esos 3 él era el mejor. ¿Por qué no les va bien a algunos de nuestros hermanos cristianos? ¿Por qué no les va bien en el trabajo? ¿Por qué no les va bien económicamente? Si el Señor ha prometido que Él multiplicará el fruto de nuestras manos. Si Él nos ha dicho: probadme en esto y ved cómo no se derraman, se abren las ventanas de los cielos y hay bendición hasta que sobreabunde.
Una cosa que no era Daniel, mis hermanos, él no era flojo. Y él decidió sembrar diligencia en su vida. Miren, dice Lucas 16:10, dice: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Hay gente que dice: no, pues hasta que tenga. No, pues no voy a poder ir a la iglesia hasta que tenga carrito, ¿no? No, pues no puedo dar, yo soy pobre. Los mexicanos tenemos una idea de nuestra pobreza, ¿verdad? Y volteamos a ver a los gringos para que nos den. Y nosotros tenemos en nuestras manos con qué hacer, con qué construir. Pero hay una pobreza más allá de la económica. Y esta directamente se conecta con nuestra negligencia. Miren lo que dice Proverbios 6, del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Mis hermanos, los hijos de Dios deberíamos de ser los más chambeadores, los más comprometidos, fieles a Dios, porque dice su palabra que todo lo que hagamos deberíamos de hacerlo como para el Señor. Es decir, tenemos muchos dichos los mexicanos, ¿verdad? Hacen como que me pagan, hago como que trabajo, ¿verdad? Sin entender que Dios está viendo nuestro corazón, nuestras intenciones. Queridos hermanos, Dios nos quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu negocio. Dios quiere bendecir tu trabajo. Daniel no estuvo en ese lugar como el líder, el subdirector, el líder máximo, solo abajo del rey en Babilonia, por cuatro periodos, nomás porque nomás. Estuvo ahí porque era un hombre diligente, que le daba la honra a Dios y no era flojo. Miren, todos necesitamos algún trabajador en nuestras casas. Esta semana bendecimos la vida de nuestro hermano Alonso y nuestra hermana Rayito porque abrieron su negocio y hemos ido unas 2 o 3 veces, mi esposa y yo, y nos da tanto gusto ver mucha gente ahí consumiéndole, porque le va a ir bien económicamente, le va a ir muy suave, no es comercial, pero vayan a bendecirlo. Y lo mismo deberíamos de hacer con el resto de nuestros hermanos que trabajan entre nosotros. Al que hace ladrillos, pues con él, al que hace ductos con él, al electricista con él, de nuestros hermanos, porque eso dice la Biblia, que primero los de la fe. A todos los que son trabajadores, que tienen sus negocios, con ellos debemos de ir primero, pero muchas veces nos vamos porque nos han quedado mal, porque a veces nos va peor en el precio con ellos que con otros, ¿verdad? Eso es penoso, porque como hijos de Dios debemos de ayudarnos entre nosotros. Les decía que abrió su taquería nuestro hermano Alonso, que le está yendo muy bien, y todas las veces que hemos ido tiene un taquero diferente. Y le dije, oiga, pues, ¿y el otro que estaba? Me dijo, no le gusta trabajar a la gente. No le gusta trabajar, no sé por qué, pero vienen y trabajan y les pago bien, me dijo él, ¿no? Me dijo la cantidad que les pagaba y no se me hizo mal. Dije, pues está bastante bien. Aparte les da oportunidad de cenar, etcétera, y no les daba flojera. El sábado fuimos mi esposa y yo a desayunar con una
señora que conocemos hace muchos años, por ahí en el centro, y entonces la vimos a ella y a su esposo solos trabajando. Y le dije, ¿y las trabajadoras que tenía? Dice, la gente no le gusta trabajar. La gente quiere que le pagues sin mucho trabajo, sin que sea muy pesado. Y luego me dolió más porque me dijo, la gente de Tecate, porque ellos son del sur, me dijo, la gente de Tecate no le gusta trabajar. Y entonces sentí así como que no puede ser, ¿verdad? Ya son 2 en esta semana. Y yo dije, tengo que predicar a mis hermanos acerca del compromiso que tenemos con Dios. Ni siquiera es con la gente, mis hermanos, con Dios, de todo lo que hagamos, hacerlo como para Él. Dice Jeremías 48:10, mis hermanos, maldito el que hiciere con pereza la obra de Jehová. Maldito el que hiciere con pereza la obra de Jehová. Proverbios 10:20 dice, como el vinagre a los dientes, yo nunca he tomado vinagre, no sé usted, pero lo que sí he tenido es humo en los ojos, así es el perezoso para los que lo envían. Qué molesto es el humo en los ojos, ¿verdad? En estos últimos años he estado a cargo de muchos trabajadores. Cuando fui subdirector en el Hospital 1, estuve a cargo de casi 2,000 trabajadores. Y es terrible tener un trabajador al que hay que arrear. Cuando mi papá fue director de una escuela en Hermosillo muy grande, una escuela de casi 1,500 alumnos de secundaria, invitó a trabajar con él a varios hermanos de la iglesia. Les consiguió plaza para que trabajaran en la escuela, que se pudieran jubilar en la Secretaría de Educación Pública. Y de esos yo era un niño, un adolescente. Tengo en mi mente a unos 3 que ojalá que no los hubiera invitado. Cristianitos, ¿verdad? Y todavía dicen, es que yo soy cristiano, hermano. Mejor no diga nada. Anda haciendo quedar mal al Señor, ¿verdad? Hay una historia, mis hermanos, en Génesis capítulo 24. Usted la lea en su casa, seguramente se la sabe. Es una historia que nos anima a ser gente trabajadora. Miren, cuando Abraham el patriarca, decide que su hijo ya estaba en edad de casarse, Isaac, manda a su siervo, a su pueblo, Nacor, al pueblo de ellos, de la gente, a que le buscara una doncella, una mujer. Y cuando el siervo va rumbo a esa ciudad, va con 10 camellos, lleva 10 camellos jalando. Él va pensando, ¿cómo le voy a hacer para encontrar una mujer que sea digna de mi patrón, de mi señor Isaac y Abraham? ¿Cómo le voy a hacer? Y ahí va pensando en todo el camino y empieza a pedirle a Dios que le ayudara a encontrar a esa mujer. Cuando llega a la ciudad, sus camellos tenían mucha sed y él también. Él va pensando y dice, Señor, cuando vea a una mujer y me ofrezca de beber de su cántaro, esa va a ser. Pero no solo eso, dijo el siervo, cuando vea a esa mujer y me dé de beber, y cuando yo beba me diga, tus camellos tienen sed, les voy a dar agua también. Esa definitivamente es. ¿Cuántas de nuestras doncellas se apuntan? ¿Cuántas de nuestras casaderas se apuntan?
¿Saben qué sucedió? El siervo la mira, ella le ofrece de beber de su cántaro, le da, el agua no salía de la llave, habría que ir al pozo, echar el cántaro con una cuerda, que agarrar el agua, sacarlo, echarlo en el bebedero o en el abrevadero y volverlo a echar. Cuando este siervo bebe el agua, ella inmediatamente le dijo: tus camellos tienen sed, les daré de beber. Y aquel hombre se maravilló. Con eso está bueno, mijita, con eso. No, señor. El amigo empieza a observarla, cómo avienta el cántaro al pozo y empieza a sacar agua para 10 camellos. Y estudiando este mensaje, de pura curiosidad, dije, a ver, ¿cuánto bebe un camello? A lo mejor con unos 3 o 4 jalones ya bebieron, ¿no? Un camello bebe en promedio 135 litros de agua. Que estos son aproximadamente 33 galones. ¿Como el de la leche? 33. Bueno, eran 10 camellos, 330 galones de agua. Más el agüita que el vasito que se tomó el siervo, ¿verdad? Que esa pues a lo mejor no cuenta. 330. Era una doncella, era una jovencita. Ay, dice, cuando van a la consulta, me llevan las señoras a los bebés a la consulta, las veo con unas uñotas, ¿verdad? Bien pintaditas y todo. Le digo, con esa no puede hacer usted tortillas ni cambiarle el pañal al bebé, ¿verdad? Se lo cambia a mi mamá, me dicen las muchachas, ¿verdad? Puede ser. Esta mujer llamada Rebeca le dio de beber a 10 camellos 330 galones. Cuando termina, el siervo le da un anillo de oro que pesaba aproximadamente 6 gramos, eso dice la palabra, y le dio 2 brazaletes que aproximadamente pesaban 100 gramos cada uno de oro. Iba a ser la mujer esposa del hombre más rico de la época. Abraham, el suegro, Isaac, el hijo. No, pero nuestras muchachitas, y no ellas, ¿no? Nuestros muchachos también quieren que les llegue todo bien fácil, ¿verdad? Así sin batallar. Andan comprando cachitos de lotería a ver si les llega. Caen en los engaños del diablo, obteniendo el dinero fácil, buscando la manera de salir adelante, porque están alborotados, porque ya quieren tener un carro, porque ya quieren esto, lo otro, y buscan la manera de hacerse, y a veces empiezan a hacer sus trampas y empiezan a entrar en negocios sucios y tonterías. Las muchachas sueñan con el príncipe azul, ¿verdad? Le decía a una de nuestras muchachas de la iglesia, le decía, estudia. Es que yo quisiera, me decía, casarme con un abogado, con un médico. Yo quisiera, pues no va a venir a buscarte a tu casa. Tú velo a buscar a la escuela. Métete a estudiar leyes o medicina, métete a estudiar administración y ahí va a estar el administrador, el que va a ser pronto gerente de una empresa, el que te va a ayudar a salir adelante. No va a venir a buscarte. Tienes que echar el cántaro y empezar a sacar el agua para darle a los camellos. Si es floja en la casa, ¿verdad? Los chamacos reflojos en la casa. El Señor quiere, mis hermanos, que seamos personas diligentes. Mire, yo le aseguro que si usted es un negociante
y es diligente en su trabajo, es derecho, es justo con lo que cobra, todos vamos a querer ir con usted, todos. ¿Y cómo le va a ir económicamente? Re bien le va a ir. Le va a ir muy bien, no hay nada oculto en esto, porque encima va a tener la bendición del Señor. Porque usted le va a dar la honra y la gloria a Él. Esta mañana, mis hermanos, el mensaje de Dios ha sido que la semilla que usted tiene que sembrar, a lo mejor hay que sembrarla el día de hoy, va a dar fruto. Esas alas de la mariposa que se movieron en un lado del mundo, va a dar fruto unos años después en una mejor vida para usted, en una vida con paz en su corazón, con ingresos económicos, disfrutar la vida, gozarla, no estar llorándola, no tengo, no me alcanzó, no hubo ahora. Pero a lo mejor la situación en la que muchos de nuestros hermanos cristianos están el día de hoy ha sido por malas semillas que se han sembrado en el pasado. Pero nunca es tarde para empezar, menos con el Señor. El Señor siempre renueva nuestras fuerzas cada mañana. Y esta tarde yo quiero animarle, siembre buenas semillas, deje la flojera, sea diligente y dele la honra a Dios y el Señor lo recompensará. ¿Nos ponemos de pie? ¿Ha hablado a su corazón el Señor esta mañana? Nunca es tarde, mis hermanos. Nunca es tarde. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Hoy es el día de empezar, hoy. Si usted ha sido negligente en algunos asuntos de su vida, en los negocios, en la escuela, en su hogar, en la relación con su familia, en las amistades que ha tenido, si usted ha sido negligente, se ha dejado contaminar, el Señor le dice esta mañana, hoy hay nuevas misericordias para ti. Cerramos nuestros ojos. Bendito Señor, gracias Señor por el privilegio de compartir con mis hermanos esta mañana. Ayúdanos Señor, así como Daniel fue un hombre del que no hubo nada que reprocharle, que así nosotros Señor nos podamos presentar delante de ti sin absolutamente ninguna mancha Señor. Solos no podemos, Señor, solo con tu Espíritu Santo podemos lograrlo. Y podemos tener tu Espíritu cuando lo pedimos. Si alguno tiene falta de fe, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Yo te ruego, Señor, que esta congregación, cada uno de los miembros, Señor, que vienen a este lugar, yo te ruego, Señor, que puedan comprometerse, podamos, Señor, comprometernos a que todo lo que hacemos lo hagamos como para ti, ya sea aquí en tu casa, Señor, en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, en cualquier actividad. Bendecimos tu nombre, Señor, esta mañana, el nombre de Jesús. Amén y amén.